En el año de 1958, en los Estados Unidos comienza a funcionar la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, o NASA, como la hemos conocido hasta hoy, con 4 laboratorios y 8.000 empleados. Y en la Ciudad del Vaticano sale humo blanco al ser elegido el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli como nuevo papa, adoptando el nombre de Juan XXIII. En ese mismo año, saturado de acontecimientos, nace en la Isla del Encanto, Puerto Rico, Humberto Nieves, apodado como el Pavarotti de la salsa, y quien después sería conocido en el mundo artístico como Tito Nieves. Oiga, señora Ley, mire, señora Ley. Desde muy pequeño fue llevado por sus padres a vivir a la ciudad de Nueva York, donde ni el señor Pedro Ignacio Nieves, su padre, ni su señora madre, Silvia Victoria Nieves, dejaron en ningún momento que se perdiera en él la esencia de ser puertorriqueño, ya que a pesar de vivir en esa ciudad estadounidense, no se permitía dentro de la casa que se hablara inglés, solo español. ¿Qué pasa? Por muchos años tuve coraje con Dios, porque mi hijo no fue una persona que me dio problemas, o no era malo, no consumía droga. Desde niño mostró mucho interés por la música y, motivado por varios integrantes de su familia, se inclinó por aprender a interpretar la guitarra, la batería y el bajo. Todos tenemos problemas. Su historia musical comienza cuando llega a los 17 años, cuando se convierte en cantante secundario en la Orquesta Cimarrón, y al poco tiempo que se retira su voz principal, Rafael de Jesús, inmediatamente pasa a ser el cantante número 1. Me recuerdo, como si fuera ayer, estamos en la habitación del hospital. En un momento dado, yo y él solo, la mamá se había ido a descansar, y yo le digo, Omi, tienes que tener mucha fe en Dios. Entre los años de 1977 y 1978, participa en la orquesta de Héctor Lavoe, siendo de gran influencia en sus conocimientos musicales, ya que adquirió técnicas que en un futuro le servirían demasiado en su gran carrera como solista. Me voy a pensar que nunca me hallera. Finalizando la década de los 70s, graba por primera vez como la voz principal en la orquesta Taibori, con el compositor Johnny Ortiz, pero no pasó a mayores, ya que la Fania le propuso un contrato con el que Tito quedaba en desventaja, entonces decide no firmar, y sin su firma no se promocionaba el disco. Él me mira y me dice, papá, ¿habrá un Dios? Yo sí, me dice, ¿qué hago yo muriéndome aquí? Y no tenía palabra para consolarlo. A Jomi Nieves lo atacó un sarcoma de Ewing o cáncer a los huesos. Después de estos primeros pinos en la salsa, Tito llega para participar en la orquesta La Masacre, que sirvió como peldaño para pasar a hacer parte del conjunto clásico, donde rápidamente se posicionó en una de las agrupaciones más importantes de la salsa. Camina sin rumbo alguno, como el aire que respiro. Tito Nieves, con su espectacular voz, logra que cada tema pasado por sus cuerdas vocales llegara a los primeros lugares de los listados tropicales. El primer álbum se tituló Los Rodríguez, con el tema del mismo nombre que revolucionó el mercado salsero, y la canción Barriga Llena, Corazón Contento, que conquistó en primera instancia el público colombiano. ¡Qué bien me siento, señores! Después de buen desayuno. Con su segundo trabajo discográfico, Felicitaciones, logra posicionarse más. La canción El Piragüero lo ratificaba perfectamente. En la época de la niñez de Omi, pues yo estaba adicto y muchas veces hacía cita conmigo porque yo me divorcié de su mamá Wanda. Ella lo preparaba para que su papá lo buscara y yo nunca aparecía. Esas cositas me trababan bien día. Tito Nieves se mantuvo con el conjunto clásico hasta pasados los mediados de los 80s, en los que grandes éxitos como Faisán, Sin Rumbo Alguno, Felicitaciones, entre otros, alegraron los oídos de los fanáticos del género tropical y salsero, haciendo varias giras por Latinoamérica y Estados Unidos. Casi finalizando los 80s, se le da la oportunidad a Tito de tomar su rumbo como solista, y la canción Sonámbulo, que hizo parte del álbum The Classic, fue un excelente comienzo, empezando a marcar una diferencia muy abismal entre su estilo propio y el que traía en las agrupaciones anteriores. Cuando estuvimos juntos por 4 meses antes de su muerte, él me perdonó por muchas cosas. Tengo la conciencia ya tranquila. Con un Tito Nieves puesto en escena, apoderándose de los escenarios y de los micrófonos como el referente en su propia agrupación, fue ratificado ese gran talento que se había visto en él todos esos años anteriores.
Pero no todo ha sido bueno en la vida del Pavarotti y de la salsa, un artista que ha tocado fondo y con él casi se lleva todo lo que quería y a los que lo querían. Estuvo demasiado pasado de peso, ya que llegó a pesar 170 kilos, es decir, unas 376 libras, y esto le afectó demasiado su salud. En aquel entonces, ese disco no hizo mucho porque yo no quise firmar con la Fania como un contrato, porque me habían dado un contrato bien malo. Era creo que $1,000 por 5 años. Su sobrepeso y la adicción a la cocaína, al cigarrillo y al licor fueron detonantes para cantidad de complicaciones, ya que tenía que tomarse unas 9 pastillas diarias para controlar su diabetes, 5 pastillas para controlar la enfermedad, 2 para la presión y 1 para el colesterol. Y resolver este problema como a ti te da la gana. La fama adquirida desde el año 78 hasta casi mediados de los 90, un compendio de adicciones que le pasaron factura propia y ajena aún en esos mismos años. Tú crees que cuando tienes un vicio de droga tu familia no va a sufrir, pero sufren bastante. Sufren tanto los padres como los hermanos y los hijos porque ven que un ser querido se está destrozando, asegura el artista. Y en el 78, pues yo estaba con Héctor Lavoe. Ya comenzando en el 79, vengo a Puerto Rico a grabar con La Masacre. Y el pregonero fue un boom. Llegó al punto de tener que estar esposado a la cama de un manicomio, pues pasaba días metiendo perico y trago. Era una completa locura, y aunque se cuidaba mucho de que su público lo viera en estas deplorables condiciones, su familia y allegados sí sufría esas consecuencias, hasta que decidió hacer algo por su vida y recapacitó, comenzó a buscar su mejoría. Si así lo quiere, ¿qué le voy a hacer? Bajó de peso porque veía que, a pesar de tener dinero, fama y popularidad, esto no bastaba para nada, pues sin salud lo demás no servía. Se sometió a una cirugía donde le cortaron un pedazo de intestino, ya que si seguía por ese camino más temprano que tarde iba a morir. Su hígado ya estaba afectado por tantas pastillas que tomaba. La esencial ya comenzó en casa siempre. Debido a los 2 ibaritos que tengo de padre, que mamá falleció, doña Silvia Victoria Nieves, y también mi papá, que ya cumplió 90 años, Pedro Ignacio Nieves, que le dicen Nacho. Ellos fueron que me criaron muy puertorriqueño. En casa no se podía hablar inglés, era español, y siempre la tradición. Muchos años en la adicción y la fama lo hizo estar alejado por su familia, especialmente de su hijo Homie, quien falleció a comienzos del año 2004, cuando tenía 24 años de edad, después de haber sufrido un agresivo cáncer en los huesos. Tito, ya muy recuperado de sus males, quiso enmendar un poco sus errores y se radicó en Nueva York para estar al lado de su hijo y durante 4 meses no se separó de él. Quiero decirte que esta noche sin vacilación. El cáncer no era ajeno en la vida de Tito Nieves, pues cuando tenía 24 años es diagnosticado con cáncer en una glándula salival. Por esa época ya jugaba en las grandes ligas de la música y sintió que todo le iba a salir mal, que iba a perder la voz o que iba a quedar paralítico. Pero no fue así, ya que se recuperó tanto del cáncer como de la diabetes. Es que yo soy alérgico a los cabellos. Yo me recuerdo que cuando terminamos la foto tenía la cara como Mike Tyson me había dado la cara, o Cotto, Miguel Cotto me había dado la cara. De ahí nace ese tema, señora Alexis. Su tema más representativo como solista ha sido Fabricando Fantasías, que fuera dedicada a su hijo recién fallecido cuando salió al mercado el álbum también llamado con el mismo nombre, en el año 2006. En la actualidad tiene un programa en YouTube llamado Conversando con Tito, en el que realiza amenas entrevistas a otros artistas, especialmente de la salsa, contando muchas infidencias, además de continuar con presentaciones porque aún no ha perdido su toque especial para la música. ¿Y a ti, cuál de las canciones de Tito Nieves te gusta? Déjanoslo saber en los comentarios.